estamos acá. Entonces siempre tiene que venir a nuestro corazón esa expectativa de que cada día el Señor nos va a sorprender. No es que entonces estábamos desde octubre, ¿verdad? Ya viene diciembre, ¿verdad? Ya viene la proclama y ahora pues ya estuvo la proclama, pues bueno, ya estuvo, ¿verdad? El año del retorno. No, sino que tiene que venir, siempre tiene que estar esa esperanza latiendo en nuestro corazón y en nosotros mismos, hermanos. Porque nosotros mismos tenemos que volvernos de muchas cosas. Porque creo que cada uno de nosotros sabemos dónde hay falencias en nuestra vida espiritual. Entonces es necesario que también nosotros apliquemos esto directamente a nuestro corazón. Entonces, antes de iniciar, yo quisiera leerles esto. Bueno, ya iniciamos, ¿verdad? Jeremías 47:3. Este versículo lo estudiamos en un tema que dimos de los 4 corceles. Pero me llama la atención acá una parte, la parte final. Dice: a causa del sonido de los cascos de sus corceles, del estruendo de sus carros y del estrépito de sus ruedas, no se vuelven los padres para cuidar a sus hijos por la debilidad de sus brazos. En esa oportunidad, el ángulo que vimos fue de cómo estos 4 jinetes que habla Apocalipsis, pues meten un miedo, ¿verdad? Hay un miedo por las diferentes situaciones que significa cada jinete, cada caballo, cada corcel. Pero yo quiero resaltar la segunda parte: no se vuelven los padres, porque estamos hablando de volver. Entonces quiere decir que tiene que haber una preparación para todos nosotros los que somos papás, el volvernos a nuestros hijos. O sea, ¿cuántas cosas nosotros dejamos de hacer o no realizamos bien por no querer volvernos? Porque aquí dice no se vuelven los padres. Ahora aquí dice para cuidar a los hijos. Pero hay una razón, y la razón es que hay una debilidad en los brazos. O sea, el brazo no ha sido ejercitado en el cuidado a los hijos. Entonces ahí tenemos que ponerle atención. Porque como les digo, nosotros aprendimos de una manera, nos enseñaron de una manera a nuestros padres, que tal vez no fue la mejor, pero nosotros tenemos que corregir. Ahora, el brazo, ¿para qué sirve el brazo? ¿Por qué está débil el brazo? Isaías 40:11 nos da una enseñanza. Dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. O sea, el brazo sirve para recoger, para levantar, y ahí sí que el brazo para abrazar. Pero muchos brazos están débiles, entonces no pueden hacer la función pastoral. Recordémonos que todos nosotros, dice la Biblia, que somos también reyes y sacerdotes, pero también somos pastores. Porque cada uno de los papás que estamos acá, papás y mamás, un día nos vamos a tener que presentar delante del Señor y tenemos que entregar cuentas, hermanos. Todos nosotros. Entonces el Señor está diciendo que tenemos que volvernos. O sea, qué cosas nosotros sabemos que nos cuesta. Nos cuesta abrazar a los hijos. Nos cuesta besarlos. Nos cuesta tener comunicación con ellos. Mire, cuando son pequeñitos es fácil, porque uno los carga, ¿verdad? Los toma y los abraza. Pero conforme van creciendo y van evolucionando y va viendo ese cambio de niño o de una niña a una preadolescente o a un adolescente. Y fíjense, nosotros ahorita nos refresca a nosotros, por ejemplo, a mí me refresca mucho la memoria, porque yo, digamos, ahorita para mí es muy marcado cómo mi nieta va cambiando. Nosotros tuvimos la oportunidad de tenerla los primeros 2 años
nosotros la tuvimos casi todo el tiempo en la casa. Y antes de venirnos me di cuenta, ¿verdad? Me daba cuenta cómo era su forma de hablar, sus facciones, sus acciones, su forma de pensar. Pero ahora que pues ya no estamos cercanos, pero a veces hay una llamada, una videollamada, notamos. Bueno, pero eso nosotros desde el punto de vista de abuelos. Pero como padres nos damos cuenta cómo a veces empieza a haber un alejamiento, empieza a haber una situación. Entonces el Señor quiere que se restaure todo eso. Pero ¿y dónde vamos a aprender si nosotros no lo tuvimos? O sea, ¿dónde lo vamos a aprender? Porque por ejemplo, digamos que el papá tenía que cuidar a la hija, tenía que cuidarlas a ustedes, ¿verdad? Él tenía que cumplir esa función de cuidarlas o de tener detalles con ustedes, las mujeres, ¿verdad? Pero tal vez nunca hubo un detalle de un papá. Y si fue ausente, esos detalles, ¿cómo vamos a poder nosotros? O sea, por ejemplo, que un papá le lleve a su niña rosas, por ejemplo, ¿verdad? Pero nunca se tuvo ese detalle. Al contrario, nos formaron muy serios o a veces con miedo. O sea, eso lo digo porque yo lo pasé. O sea, fíjense que por ejemplo, digamos, me recuerdo antes de que nosotros ya el hogar se destruyera, como mi papá fue militar, nosotros éramos 3 varones. Y cuando nos reíamos, él se molestaba. No nos podíamos reír. No nos podíamos reír. Había una molestia de parte de él, ¿verdad? Y me recuerdo una época en que, como fue militar, entonces a las 4 de la mañana quería que nosotros estuviéramos ya de pie. Y entonces a veces uno puede traer esa situación, ¿verdad? No, a mí así me enseñaron. Y entonces te quiero a las 4 de la mañana. A veces pueden existir cosas así. O sea, este fue mi caso. Pero ¿cuál será el caso individual en cada hogar que nos enseñaron de una manera? Y que tal vez fue con buena intención, pero no era lo ideal, no era lo correcto. Entonces, por eso el Señor, mire, como pastores, dice, el brazo recoge a los corderitos. ¿Quiénes son los corderitos? Los hijos. Y en su seno, ¿verdad? Los llevará y dice, y guiará con cuidado a las recién paridas, o sea, a los pequeños. Muy bien, vayamos entrando entonces. Entonces, necesario volver el corazón. Esta versión es una versión en inglés. Aquí yo le puse como ellos traducen. Malaquías 4, versículos 5 y 6. Les enviaré al profeta Elías en este tiempo. O sea, hay una unción. O sea, está preparado el ambiente. O sea, es como cuando, ¿saben cómo pienso yo que es? Como cuando se preparó una sorpresa, ¿verdad? Digamos, hay un cumpleañero y ya está preparado todo el ambiente. Entra el cumpleañero y se le da la sorpresa. O sea, ya está, el ambiente es el propicio. O sea, este año es propicio. Está todo dado, o sea, está todo preparado. Solo es que nosotros hagamos la acción. Les enviaré al profeta Elías, o sea, la unción de Elías. Está preparada las atmósferas espirituales. Antes que llegue el terrible día del Señor, o sea, la gran tribulación, Él cambiará. Y aquí entonces viene donde yo me quiero enfocar, la actitud. Las actitudes. O sea, llegó el momento, hermanos, de cambiar nuestras actitudes. Cosas que tal vez a nosotros nos sirvieron y nos formaron, pero que ahora tal vez ya no son las correctas. Y tal vez en aquel tiempo no fueron las correctas. Como yo les comentaba, ¿verdad? O sea, tal vez en nuestro tiempo hubo necesidad o tal vez no había, porque según la Biblia no era correcto. Por ejemplo,
cómo le llamábamos la atención a nuestros hijos. Porque a veces nosotros podemos llamarle la atención en público y avergonzarlos. O sea, avergonzarlos. Y uno, como uno ya es grande, ya es mayor, ¿va? Pero ellos no. Y a veces le llamamos la atención y los avergonzamos en frente de los demás. O el castigo. Pues el domingo les hablé del castigo, ¿verdad? Porque tal vez a nosotros sí nos castigaban. O sea, decíamos una palabra, una grosería y nos pegaban en la boca, ¿verdad? Pero según la Biblia no es correcto, ¿verdad? Por eso, ¿cómo corregimos? ¿Cómo castigamos? O aún, ¿cómo podemos sacarle en cara a nuestros hijos que nosotros les estamos dando de comer? O les estamos dando el vestuario, o les estamos dando el estudio. Fíjese que todo eso no eran los pensamientos que me había puesto el Señor, sino ahorita me lo está poniendo, ¿verdad? O sea, ¿cómo podemos decirle? ¿Verdad? ¿Cómo podemos nosotros hacerle ver, verdad? De que por culpa de ellos nos toca, pues, trabajar, ¿verdad? Pero no es su culpa, sino que es un deleite, tiene que ser un deleite para nosotros, o a la esposa. Porque a veces sucede, a veces en nuestro enojo, ¿va? O decirle, ¿a cuánto ya te comiste todo? O todo lo que comes. Y a veces los podemos lastimar. Ellos siguen comiendo, ¿verdad? Pero por dentro dice, porque cada hijo es distinto. Cada hijo toma las cosas de diferente manera, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, el ambiente está preparado para que cambiemos nuestras actitudes. Cómo nos enseñaron. Tal vez no fue lo correcto. Y entonces dice, entonces él cambiará la actitud, pero ahí hay un orden de los padres hacia los hijos y la actitud de los hijos hacia los padres. Porque muchas veces nosotros queremos la honra, ¿verdad? Queremos ser honrados, pero evadimos las responsabilidades. Queremos ser honrados en público, pero evadimos las responsabilidades. Entonces la honra, ¿verdad? Es algo que uno se gana, ¿verdad? Muy bien, avancemos. De lo contrario yo vendré y reclamaré mi tierra destruyéndolos, dice en esta versión. Y esto concuerda con el Nuevo Testamento donde habla de Lucas, donde habla Lucas, ¿verdad? El médico desde su punto de vista. Recordemos que los 4 evangelios narran muchas cosas que vivieron con el Señor Jesucristo, pero cada quien lo vio de un diferente ángulo, ¿verdad? Mateo lo vio de una forma, Lucas lo vio de otra, Marcos lo vio de otra y Juan lo vio de otra. Porque imaginémonos la perspectiva de Lucas, que era médico, imaginemos la perspectiva de Juan, que era un jovencito, era un chavito, ¿verdad? Entonces son diferentes perspectivas y nos dan diferentes enseñanzas y la revelación de su Espíritu Santo. Entonces él acá, digamos, esta versión Las Américas dice, e irá delante de él en el Espíritu, y aquí le agrega poder de Elías. O sea, hay un dunamis, hay una manifestación de poder para volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos. Entonces hay un trabajo especializado en los desobedientes, pero el cambio tiene que empezar en los padres, en las actitudes. Entonces, las actitudes de los justos, ¿cuáles son? Y nos vamos a empezar a dar cuenta, una palabra, que esas actitudes tiene que haber un cambio definitivamente en nosotros, en el seno familiar, pero también cuando empezamos a realizar cosas que dice la Biblia, automático, va a venir un cambio, automático. ¿Por qué? Porque nuestras sendas, nuestros caminos se empiezan a enderezar, se empiezan a alinear. Y entonces al empezarnos a alinear a lo que dice la palabra, viene la recompensa.
O sea, al venir y cumplir los mandamientos, el Señor se empieza a encargar. Entonces, fíjense pues. Salmo 37, 21, Martín Nieto. Esta es la versión Martín Nieto. Dice, el injusto pide prestado y no devuelve, mientras que el justo se compadece y da. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a corregir? ¿Verdad? Lo que tenemos que empezar a corregir, según esto, amados hermanos, es que si nosotros tenemos una deuda, tenemos que pagarla. Porque eso es lo que hace un justo. Aquí hay una enseñanza por espejo, así le decimos nosotros. Si el injusto pide prestado, no paga, no devuelve. El justo pide prestado y ¿qué? Y paga. Esa es la enseñanza. Entonces, ¿cómo va a empezar a cambiar el corazón? Porque uno dice, no, entonces el cambio solo es en la casa, ¿verdad? No, es en nuestra vida. Entonces el Señor empieza a observar, empieza a darse cuenta de que estamos cambiando. Entonces, si alguno de nosotros tiene una deuda, lo que tenemos que hacer es ir y hacer un acuerdo, no huir. Pues, mire, no tengo para pagarle, pero quiero empezar, ¿verdad? Aunque sea de 100 en 100 o de 200 en 200, pero aquí estoy y voy a ver cómo le hago, pero aquí estoy. Y no huir. ¿Por qué? Porque esa es una potestad que siempre nos va a perseguir, nos va a perseguir. Entonces es mejor, ¿verdad? Ir, sí, mira, ahora me vengo a poner a cuentas. El Señor ha obrado en mi vida, ¿verdad? Y vengo ahorita y no tengo, pero quiero empezar. Y cuando veamos eso, el Señor nos va a ayudar, hermanos. Pero estamos arreglando nuestra casa, arreglando, eso es importante. Así le dijeron a aquel rey, ¿verdad? Pon en orden tu casa. Pero esto aquí estamos hablando de dinero. Y si tenemos deudas de honor, y si hay otro tipo de deudas, entonces ahí tenemos que ponerle atención. Y la otra parte, pues nos da otra enseñanza. Mientras que el justo se compadece y da. Entonces, una acción del justo es que tiene compasión y da. O sea, mano abierta, no mano cerrada. Entonces ahí empieza a ver. Ahora, aquí también hay otro principio. Y a los primeros que tenemos que darle es a los de la casa. A la casa. La casa. O sea, no hay para dónde. Y siempre yo pues también lo he comentado acá, ¿verdad? Que antes tal vez nosotros teníamos otra forma de ser, pero ahora en el Evangelio y la palabra nos viene a cambiar. Porque antes tal vez nosotros sí dábamos. Y tal vez decíamos, no se preocupen, yo invito a la ronda, ¿verdad? Y dábamos sin lástima. Hasta nos quedábamos sin la quincena y dábamos, tal vez para invitar a los amigos o en una fiesta, ¿verdad? O en una posada, ¿verdad? O comprábamos todas las roscas para la colonia, ¿verdad? Yo pongo todas las roscas. No, pero ahora es la casa. Primero la casa, ¿verdad? Primero ver cuál es la necesidad de nuestro cónyuge, ¿verdad? Pues en este caso, el varón que labora, ¿verdad? Pues ver las necesidades de su cónyuge. Porque digamos, el gasto que les damos no es su sueldo, ¿verdad? Pues aquí está tu sueldo, ¿verdad? Y te encargas de hacer la limpieza, la comida, la ropa, cuidar los niños, todo. Y me das vuelto cuando llegue la otra quincena. Me das el cambio. No, ¿verdad? Entonces Dios va a prosperar, hermanos. Dios quiere prosperar, pero tenemos que irnos poniendo en orden. La casa, ¿verdad? La casa y por supuesto apartar, porque ese es el principio de la Biblia, ¿verdad?
Son principios. Digamos, por ejemplo, cuando vemos la historia de Ruth, ellos dejaban un rebusco para el pobre, ¿verdad? Solo que vieron que a Ruth, ese rebusco dice que le dejaban espigas completas, ¿verdad? Y le decía, no me vayan a tocar a Ruth, no me la vayan a tocar. Entonces hay una ley de la siembra y la cosecha. Entonces, este versículo le puse ahí diferentes versiones. Los justos dan con generosidad, el honrado se compadece y reparte, el justo tiene misericordia y da, el justo es bondadoso, comparte lo que tiene, ¿verdad? Los justos son solidarios, ayudan a los demás, el justo está mostrando favor y está haciendo regalos, ¿verdad? Así lo tradujo esta versión, pero se los dejo porque eso nos enriquece, ¿verdad? Nos enriquece cuál es una actitud de un justo. Entonces ya vimos, se compadece y da. Actitudes de los justos. Recuérdense que el Señor está haciendo volver el corazón con actitudes. Entonces, otra actitud del justo. La boca del justo habla con sabiduría y su lengua proclama justicia. Entonces son principios fundamentales que nos da el Señor y nos dice muy bien, cambia tu actitud, cambia tu manera de hablar. ¿Qué estamos hablando? ¿Estamos hablando con sabiduría? Y yo no lo quiero enfocar ahora a lo de la murmuración, a lo del chisme, no, sino lo que quiero enfocar es dónde adquirimos sabiduría. ¿Verdad? ¿Quién nos enseña la sabiduría? ¿Dónde la adquirimos? Fíjense que es tan tremendo, hermanos, pues en la palabra definitivamente, ¿verdad? Pero ¿quién nos enseña ese desarrollo de la palabra? Pero fíjense que, por ejemplo, la Biblia habla que dice que Salomón hasta disertó de las hormigas. O sea, qué conocimiento, qué llenura del espíritu tenía él, que pudo hacer compendios tal vez, ¿verdad? De las hormigas. Y hoy leí un artículo que hicieron unos científicos apoyados con la inteligencia artificial de cómo las hormigas trabajan en equipo. E hicieron un experimento, ¿verdad? Hicieron un experimento, o sea, estuvieron estudiando un grupo de hormigas y cómo ellos trabajaban en equipo, en unidad, y sacaban adelante para llevarle alimento a las colonias de hormigas. Y cómo los humanos cuesta que trabajen en unidad. Se topan, ¿verdad? Nos topamos. Pero si aprendemos nosotros a trabajar en unidad, somos un ejército que nadie se detiene, ¿va? Y por ejemplo, la enseñanza de ellos es que, o sea, que da ahí en la Biblia es de cómo ellos durante el verano juntan su comidita, ¿verdad? Pero, o sea, solo les digo de la sabiduría, ¿va? Y eso que Salomón solo tenía una sabiduría. Porque por eso cuando llegó a viejo, no se entiende, ¿verdad? Cómo es que pudo llegar a tener 1000 mujeres, ¿verdad? Y el apóstol siempre molesta, ¿verdad? 1000 suegras, ¿verdad? Pero ¿cómo? Pero solo tenía una. Y nosotros estamos en un mejor pacto. O sea, podemos tener acceso a todas las sabidurías. O sea que en ese libro, hermanos, o sea, es un libro, la Biblia le estoy hablando, ¿verdad? Es un libro muy profundo que nos puede enseñar muchas cosas. Nos está enseñando y nos está cambiando. Definitivamente ha habido un cambio, porque nosotros no somos los mismos desde que conocimos al Señor, ni somos los mismos desde que la doctrina empezó a obrar en nuestras vidas. Pero es necesario que nos refresquen, ¿verdad? Entonces, habla con sabiduría. ¿Qué hablamos? ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de la palabra. Y esto me lleva a este versículo que también se los he ministrado, ¿verdad? Y que está en la Biblia, que el que anda con los sabios, sabio será. Y según entendemos en Lucas, los sabios son los apóstoles.
Entonces, ¿dónde vamos a adquirir sabiduría? Por medio de la doctrina apostólica, por medio de la sabiduría. Por eso, para mí, qué bendición que ustedes escuchen al apóstol. Aquí no prohibimos, como prohíben otros pastores. Allá otra vez va. No, hermanos, aquí libre, escuchen al apóstol, ¿no? Esa es la cobertura. ¿Por qué a algunos por qué les prohíben? Pues ellos sabrán por qué, ¿verdad? Pero imagínense, sabiduría, sabios. Entonces nosotros somos sabios. Todos los que estamos acá somos sabios. Porque hemos aprendido doctrina apostólica. Nos ha ido cambiando la vida. Nos ha ido cambiando. Mas el que se allega a los necios será quebrantado. Entonces, ¿qué mejor que estar bebiendo la palabra? Y por eso la doctrina apostólica, ¿verdad? Bueno, y aprovechando esto, hermanos, la otra semana solo vamos a tener el día lunes, el discipulado, porque el martes empieza el retiro en México, en Toluca. Entonces quiero que todos estén conectados allá. Entonces el discipulado del martes y del jueves no va a estar, ¿verdad? Y también no va a haber servicio. O sea, ustedes digamos que tienen la bendición de poder venir miércoles, porque quiero que todos estemos bebiendo la doctrina, ¿verdad? Ya que tenemos la bendición, entonces conéctense por favor, ¿verdad? Conéctense, aprovecho para decirles. O sea, quiero que tienen la posibilidad, sumérjanse ahí, a la distancia, pero sumérjanse, ¿verdad? Y nosotros vamos a estar allá, en el nombre del Señor, ¿verdad? Y vamos a hacer algo. Fíjense, pues, digamos, a veces nosotros íbamos allá en Guatemala, a veces no podíamos ir todos, ¿verdad? O a veces solo iba yo, a veces iba mi esposa, por diferentes razones. Pero entonces, cabal ese día había una tremenda bendición, ¿verdad? Entonces lo que hacíamos nosotros es, por la fe, le envío esta bendición a mi esposa. Entonces así vamos a estar nosotros allá también, ¿verdad? Por la fe les enviamos lo que estamos recibiendo a ustedes. Pero ustedes están conectados también. Amén. Entonces, porque esa es la doctrina. Gloria a Dios. La doctrina apostólica, ¿verdad? Doctrina apostólica, ¿verdad? Eso es importante. La sabiduría, hermanos. ¿Cuántos de nosotros nos equivocamos tantas veces? Yo me equivoqué un montón de veces. Y todavía me sigo equivocando, ¿verdad? Pero que el Señor nos ayude. Pero ahora ya nos van componiendo, ¿verdad? Nos van corrigiendo. Luego dice Oseas 14:9. ¿Quién es sabio? ¿Quién es sabio? Es la pregunta. Que entienda estas cosas. ¿Quién es prudente? Que las comprenda. O sea, la sabiduría va ligada a la prudencia, porque rectos son los caminos del Señor y los justos andarán por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos. Entonces, una actitud de los justos es la prudencia. Prudentes en el hablar, prudentes en la toma de decisiones. ¿Y qué es ser prudente, pastor? Vamos a los diccionarios. Este es el diccionario de la Real Academia Española, un diccionario secular. Y dice que prudencia es templanza, cautela, moderación. Moderación. ¿Cuántos se comieron de la rosca? ¿Se la comieron toda o dejaron un pedacito? ¿Ah? ¿Ah?
con moderación. Nosotros ya no participamos de eso, no somos legalistas, ¿verdad? No somos legalistas. Si usted quiere comérsela otro día, que no sea, pues dele, ¿va? ¿Qué podemos hacer? Porque ahora no invitaron tampoco, no dijeron nada. Pero me llamó a mí la atención la moderación, hermanos, ¿verdad? Porque a veces no somos prudentes, nos cuesta, o solo a mí me cuesta, ¿verdad? Algunos vivieron las consecuencias. Entonces tenemos que ser moderados, pero eso es en el comer, ¿verdad? En el hablar, ¿verdad? Eso es prudencia, sensatez, buen juicio. Dice, una virtud que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo, para seguirlo o huir de ello. ¿De qué tendremos que huir este año? ¿De qué tienes que huir que te afectó el año pasado? Yo estoy tratando de huir de varias cosas, pero me está costando. Muy bien. Ahora, según la Biblia. Bueno, no la Biblia, sino unos diccionarios. Dice, diccionario bíblico Harrison. Para decir prudencia hay varias palabras. Unas básicas son bin en hebreo. Ahí pone citas bíblicas. Que da la idea de entender, considerar, ser inteligente, tener entendimiento. También habla de una prudencia virtuosa, ahí pone las bases bíblicas. Y en el Nuevo Testamento lo relaciona con una palabra que se llama phronesis, que es griega, que es inteligencia, entendimiento, conocimiento. O sea, alguien prudente es alguien que tiene conocimiento. Alguien prudente es alguien que es inteligente. Ve venir el mal y huye. Es tener entendimiento. Es considerar, reflexionar, analizar qué me conviene. Voy a tomar esta decisión, pero ¿qué me conviene? Tengo que ser prudente, ¿verdad? El Señor tiene que ayudarnos a ser prudentes, porque a veces hemos sido imprudentes. Yo no sé cuántas veces usted ha sido imprudente y después dice, ya la regué. No tenía que haber hablado, no tenía que haber dicho, no tenía que haberme dejado guiar por los correos que mandan ahorita, ¿va? Que insisten, ¿va? Ya le dimos su tarjetita, úsela, ¿verdad? Úsela. Y uno dice, ¿será? ¿Ah? Yo estaba huyendo de eso. Estaba huyendo, ¿va? Ahorita atacan otra vez, ¿va? Todas las fechas te atacan, ¿va? Y había que en otras nosotros decíamos un dicho, le doran la píldora, ¿va? Usted es un cliente triple A, ¿verdad? Usted puede venir y elija lo que quiera. Aquí se lo damos en 96 meses. Padre Santo, todo. 10 años, ¿va? 8 años pagando. Entonces ahí es donde entra la prudencia. Entonces por eso huir. Huyamos. O solo calme el alma como les he enseñado, ¿va? Pruebes yo llego y me pruebo los trajes. Mira qué chileno. Y de ahí salgo corriendo, ¿va? Pero tampoco, o sea, si se puede, tampoco, ¿va? O sea, si se puede, gloria a Dios. O sea, tampoco es de decir, no lo voy a hacer. Si se puede, gloria a Dios, ¿verdad? O con moderación, ¿verdad? 10 trajes y ahí no más, ¿verdad? 10 blusas y ahí no más, ya no más. 8 pares de zapatos y ahí no más. Oye, prudencia. Una conchita a la semana. Una Coca-Cola cada 15 días.
tenemos que entrarle, hermanos, tenemos que cuidarnos, porque ahí, o sea, estamos esperando al Señor, pero eso no quiere decir, porque a veces uno dice, pues ya ni el Señor, le entro, parejo, ¿va? No, no, a mí tenemos que ser prudentes en eso, hermanos. Muy bien, avancemos. Ahora aquí, esto es bien extraño, siempre me ha llamado la atención, es esta historia, que también la hemos estudiado bastante. El hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail. Ella era muy prudente. Pero fíjese que le agrega esa palabra, ¿verdad? Muy prudente. Pero ¿cómo se casó con Nabal, digo yo? Si era muy prudente. Pero dicen como el amor es ciego, ¿va? No se dio cuenta, ¿no?, al clavo que se estaba metiendo, ¿va? Era muy prudente y hermosa. Pero el hombre era duro y de mala conducta. Era un calebita. Ahora, mire lo que dice Proverbios. Casa y riqueza son herencia de los padres, pero la mujer prudente viene del Señor. O sea que los que tenemos esposas prudentes es un regalo de Dios. No sé cuántos varones aquí tienen esposas prudentes, ¿verdad? Que dejaron la cena hecha para cuando lleguen, ya solo llegan a comer. Hasta aplausos, ¿verdad? Sí, ¿saben por qué? Porque entonces cuando llegan, el esposo no se transforma en Nabal, ¿va? No, ya fue prudente y ya llega felizón, ¿verdad? No, esto es una broma nomás, porque la mujer tiene que ser una mujer prudente, pero es figura de la iglesia. Aquí es figura de la iglesia, una mujer prudente. Pero también, ¿verdad? Y nosotros también. Imaginémonos que se diga de nosotros, ¿va? Ese matrimonio es muy prudente. Porque de los matrimonios que vemos acá, ¿verdad?, no me responda. Pero a veces nosotros los varones hemos sido imprudentes. Y quien nos ayuda es la esposa, aunque no le hacemos caso, ¿verdad? No deberías de hacer eso. Nah, yo mando, yo soy la cabeza del hogar. A mí me puso de autoridad el Señor. Y después, cuando miramos lo que se nos vino encima, vamos con ella. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Verdad? Pero entonces, que los dos seamos prudentes. Y los hijos prudentes, atraemos la bendición, ¿verdad? Viene la bendición. Ahora, fíjense que esta mujer, yo me puse a pensar porque ahí, ustedes ya hemos estudiado la historia, ¿verdad? Viene David, Nabal no quiso ayudarlo, él se deja venir con 400 hombres y los criados le dicen a ella, mira, reflexiona y mira lo que has de hacer porque el mal ya está determinado contra nuestro Señor y contra toda tu casa. Y él es un hombre tan indigno. Unas versiones dicen hijo de Belial. O sea que puede ser que a él lo reengendraron. Belial lo reengendró. Así como a los hijos de Elí. Dice, eran hombres indignos. Eran hijos de un sacerdote. Pero después les dice hijos de Belial. O sea que el enemigo vino y reengendró. Entonces puede ser que Nabal, o sea, esa es una pensada, no es doctrina. Puede ser que antes era calidad, pero involucionó. Pero entonces esta mujer, como era prudente, tenía una actitud. Su actitud era prudente.
salvó a su casa. ¿Y cómo la salvó? Presentando la ofrenda. Que ahí habría que ver el detalle, porque la Biblia nos menciona específicamente, por ejemplo, la cantidad de panes. ¿Qué significará? ¿Por qué específicamente dice 200 panes? ¿Y qué alimentos presentó como ofrenda, verdad? Panes, vino, 5 ovejas. Ya prepara, ¿en qué momento las preparó? 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas. Mire, 200 tortas de higos. O sea, el higo se menciona muchas veces. Y lo puso sobre sus asnos. Y ahí está, ahí sigue la historia. Pero era, o sea, una mujer prudente detiene la destrucción de la casa. Entonces las mujeres, ¿verdad?, prudentes detienen la destrucción. Y aquí fue una forma de una ofrenda, pero aquí es una ofrenda, digamos, material. Pero una ofrenda también, hermanas, puede ser cuando ustedes ofrendan su servicio al Señor. Porque ahí están ofrendando su vida. Cuando ustedes apartan un tiempo, dicen, pues yo voy a ir a servirle a Dios. O sea, Dios se está dando cuenta. Dios observa todo. O sea, se da cuenta. Por ejemplo, cuando tal vez para evitar problemas, porque el esposo tal vez no conoce de Dios, trata de dejar todo arreglado, ¿verdad?, en la casa, para evitar problemas, pero viene a buscar a Dios y viene a servir a Dios. Y no solo cuando no es cristiano, sino que también cuando puede hacer que sea cristiano. Pero para evitar conflictos. Tal vez se esfuerza y le quita 1 hora a su sueño, a su descanso. Para decir, no, me voy a levantar más temprano para evitar cualquier situación, ¿verdad? Porque quiero ir a servirle a Dios. Y eso detiene la destrucción. Y quiero cerrar con esta base bíblica, en esta versión que refuerza lo que estamos estudiando. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y a los desobedientes a la prudencia de los justos. O sea, ahí están. La palabra se explica a sí misma. Entonces aquí, o sea, para poner el sello, ¿verdad?, hay un versículo que dice prudencia. Prudencia, tenemos que ser prudentes. El corazón del prudente adquiere conocimiento. Es lo que se ha venido a hacer hoy y es lo que están haciendo nuestros hermanos que se conectan. Es lo que se está haciendo, hermanos, con los discipulados. Como les digo, es abierto y es optativo, ¿verdad? No es impuesto. Pero ¿qué se está haciendo? Obteniendo conocimiento de la palabra. Mire la revista, hermanos. Es una gran labor que se hizo. Ahí está. Ahí está. Para tener ahí, digamos, cuando está usted esperando ahí en el banco, hacer un pago, o tal vez va en el transporte, ¿verdad? Ahí puede abrir y repasar los temas y que se hagan rema en nosotros. Entonces el corazón del prudente adquiere conocimiento. El oído del sabio busca el conocimiento. La voz del Señor clamará a la ciudad. Miqueas 6:9. Prudente es temer tu nombre. El prudente teme el nombre del Señor. Entonces hay que aprender a temer. El temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, yo aborrezco. Proverbios, ¿verdad? Y ya para terminar,
Hay muchas formas que la Biblia nos dice cómo aprendemos temor al Señor. Una de ellas, según Deuteronomio 14:23, es diezmando. Y es con una de las cosas que muchos batallan, es con el diezmo, ¿verdad? Es con el diezmo. Dice, y comerás en la presencia del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu mosto y de tu aceite, y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre al Señor. O sea, una actitud de un justo es tener temor del Señor. Y una de las formas de tener temor al Señor es ofrendando y diezmando. No hay para dónde. Pero muchas veces se batalla con eso. Muchas veces se batalla en el corazón del hombre. Pero eso es lo que el Señor nos enseña, hermanos. Si podemos ver a los niños, por favor, me puedan apoyar. Vamos a ministrar la palabra. Entonces, hermanos, es un tiempo, creo yo, que es propicio para que nosotros nos podamos volver al Señor. Todos los que estamos acá somos hijos y tenemos que volvernos al Padre, tener la confianza de volvernos a nuestro Padre e ir corrigiendo algunas cosas, o muchas tal vez. Ustedes bien saben que, digamos, en mi caso, mis hijos ya todos son mayores, pero todavía voy corrigiendo muchas cosas que no hice correctamente, pero todavía hay tiempo, aunque ahora tal vez es de otra manera, pero Dios nos va a dar la inteligencia, la sabiduría, para que sean pequeños, adolescentes o ya mayores, podamos cambiar esas cosas que tal vez hicimos mal. Pero Dios quiere que cambiemos nuestras actitudes, que cambiemos nuestras actitudes, y eso va a traer bendición. Va a ir corrigiendo, va a ir sanando, va a ir sanando, y nuestros hijos van a dar cuenta de que cuando nosotros venimos decimos me equivoqué, entonces van a entender, ¿verdad? Y tal vez nunca nos lo van a decir, pero con el ejemplo ellos se dan cuenta, mi papá ya cambió. Va cambiando poquito a poquito, pero van viendo ellos el cambio. Van viendo de que no siempre tenemos nosotros la razón, que a veces nos equivocamos. Y eso va a ir sanando su corazón, y vamos a ir entregando y formando una generación diferente, hermanos. Una generación consolidada, tal vez sin muchos complejos, ¿verdad? Sin muchos traumas, sin muchos miedos como los que a nosotros nos ha tocado enfrentar, ¿verdad? Porque definitivamente la forma en que crecimos, ahora miramos las consecuencias en el carácter, en miedos, en traumas, en a veces ser indecisos, ¿verdad? En a veces no aprender a decir no, sino que decimos sí, 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 o sí, hoy sí, no, mañana no, hoy sí, no, mañana no. Entonces vamos a ir formando esa generación, ¿verdad? De hombres y mujeres que amen a Dios, que le sirvan a Dios con un carácter, ¿verdad? Con un carácter definido en el Señor. Entonces es un ambiente de que nos podamos volver y que iniciemos este año con alegría en nuestras casas, ¿verdad? Con alegría, que hubieron tunazos, hubieron problemas. Nosotros usamos una palabra en Guatemala, hubieron agarrones tal vez, ¿verdad? Pero hoy apenas estamos iniciando el mes,
¿verdad? Del retorno. Que retorne también aquellas cosas bonitas que vivimos o que vivíamos. Porque también han habido muchas cosas muy preciosas, muy bonitas, ¿verdad? Que regrese todo eso. Pero tiene que haber un cambio en nuestro corazón. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le pedimos a Dios que nos ayude este año a que retornen aquellas cosas buenas que hacíamos, a que retornen esas actitudes buenas, a que retorne la felicidad, la paz, el gozo? Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Padre. Estamos delante de ti, Señor, reconociendo, Padre, que nos es necesario volvernos a ti primeramente, Padre. Que es necesario, Padre, que nos volvamos a ti, Señor. Y por eso venimos hoy, para que nos ayudes. Porque solos no podemos, Padre. Con nuestras fuerzas, con nuestra inteligencia no podemos. Cambia nuestros corazones, cambia mi corazón, Padre. Ayúdame a poder volverme a ti y volverme a mis hijos, a cambiar las actitudes, Padre, que no han sido buenas. Ayúdame a desaprender lo malo para aprender lo bueno que proviene de ti. Hazme ver, Padre, las cosas, Señor, con las cuales he lastimado a los míos. Ayúdame, por favor, porque muchas veces estamos cegados, porque muchas veces no lo vemos, Padre, pero con tu ayuda, Señor, ábrenos los ojos y que vuelvan los hijos, no los que están lejos, sino los que están en casa, nos podamos volver y hay aquella unidad, aquella comprensión, que venga el amor, que venga la paz, que venga la unidad. Yo llamo a la unidad en los hogares, llamo la paz en cada hogar, la restauración, el gozo, la felicidad, en el nombre de Jesús. Hoy, Padre, estamos delante de ti y tú nos llamas justos, no por méritos propios, sino porque tu Hijo amado dio su sangre en la cruz para hoy llamarnos justos. Y aquí estamos en este año del retorno, Padre. Que huya la calamidad, que huya la miseria, que huya la división, que huya el enojo, que huya el malestar, que huyan los pleitos, que huyan, Señor, las cosas negativas y vuelva lo tuyo. Ministranos lo tuyo, Padre. Ministranos higos, uvas, pan. Ministranos, Padre. Y que nosotros, los padres, seamos como pastores que abrazan a los corderitos, que abrazan a los hijos en nuestro seno, Padre. Ayúdanos, por favor, Padre. Enséñanos a ser buenos padres, así como lo eres tú, Señor. Enséñanos, cámbianos, cámbiame, Padre. Ayúdame, por favor. Enséñame, dame sabiduría, dame inteligencia y dame dominio propio, Padre. Dame dominio propio para sujetar mi lengua, para sujetar, Señor, lo que no te agrada. Por favor, nos ponemos delante de ti para que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.